Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un Wellness Talks, que es un tema súper importante, que es la esfera social. Les quiero dar la bienvenida y quiero decirles que este es un espacio abierto para que ustedes hagan preguntas, para que puedan interactuar con nuestros dos panelistas que están cordialmente invitados para ustedes. Cabe mencionar que es un trabajo que hicimos en conjunto con otros campus, que es Campus Estado de México, Campus Ciudad de México y Campus Esmeralda. Mi nombre es Alejandra Buendía, tengo 22 años, estudio en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y espero que disfruten mucho de este grandioso panel. A continuación, les voy a mencionar y a leer algunas semblanzas de nuestros especialistas para que los puedan conocer más a detalle y puedan saber un poco más sobre ellos. Nuestra primer panelista es Karina Morales Flores, es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Intervención Psicológica con línea de estudio de Derechos Humanos y Educación para la Paz por el Instituto Politécnico Nacional. Su campo de trabajo y líneas de interés ha sido en temas de violencia, psicología comunitaria e intervención con personas migrantes y refugiadas. Ha participado como ponente en congresos internacionales de la World Association of Cultural Psychiatry y en la Summer Institute of Migration and Global Health por la Universidad de California. Actualmente labora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, como consejera en el Departamento de Bienestar y Consejería. Muchas gracias y bienvenida, Karina. A continuación les voy a presentar a Marco Antonio González Pérez, nuestro segundo panelista, que es doctor en Psicología de la Universidad Autónoma Nacional de Madrid, especialista en Gestión de Recursos Humanos por el Fondo Social Europeo y la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es el profesor titular B de tiempo completo en la carrera de Psicología a distancia en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones nivel 1 y ha publicado como coordinador, coautor y autor alrededor de 21 libros de psicología social, política y educación tecnológica en las editoriales Miguel Ángel Porrúa, Plaza y Valdés, Juan Pablos, UNAM, UAM, Iztapalapa e Itaca. Ha sido líder en proyectos de investigación sobre cultura política en jóvenes mexicanos, financiado por la SEP, representando a grupos importantes de partidos políticos de México, en Memoria Colectiva de la Izquierda en México y Comercio Informal de la Ciudad de México. Discriminación social en México en estudiantes de bachillerato. Sus áreas de interés son la psicología social y política, la aplicación de técnicas didácticas en educación a distancia, el impacto social de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias y bienvenidos. El día de hoy quisiera comenzar con una pregunta importante, si ustedes me pueden ayudar a responderla, que es, los humanos somos por naturaleza seres sociales, pero nos gustaría que nos compartieran qué beneficios tienen las relaciones humanas. Si gustas, comenzamos contigo, Karina. Okay. Muchas gracias. Para mí es un placer poder estar aquí platicando, conversando con ustedes. Deseo que podamos trascender la virtualidad, que podamos conectar tanto entre nosotros como todos aquellos y aquellas personas que nos están escuchando. Y bueno, algo importante, somos seres sociales y se planteaba como cuestionamiento. Pensemos en todos los procesos de socialización que nos han llevado a adquirir, por ejemplo, el lenguaje, adquirir e introyectar cierta cultura. Y pensaba como en un ejemplo muy característico, ¿no? Yo creo que todas y todos llegamos a ver la película de Mowgli, el niño de la selva, que está basada en un hecho real, ¿no? Del niño Aveirón. Y justo en este caso se nos expone cómo este chico al no tener contacto con personas, al no estar socializado, no empieza a adquirir el lenguaje, no empieza a adquirir ciertos comportamientos, conductas que lo hacen entrar dentro del estándar, por así decirlo, de normalidad. Entonces, ¿por qué es importante
recordar que somos seres sociales, pues justamente por eso. El habla, nosotros lo adquirimos o adquirimos el lenguaje gracias a que podemos interactuar con nuestros padres, con amigos, nuestros hermanos, hermanas, y a partir de ahí nosotros vamos socializando ciertas conductas que dentro de la norma, por así decirlo, están establecidos y nos permiten poder adaptarnos y poder relacionarnos en nuestro entorno. Entonces, de primer momento podría decir que es una necesidad. Por eso es una necesidad que nosotros podamos socializar. No sé qué piense el doctor Marco. Pues sí, bueno, muchas gracias por la invitación y también, antes que nada, pues agradecerle al público que nos está viendo, a los estudiantes, que nos da esta posibilidad de intercambiar puntos de vista en esta plática que tenemos. Y bueno, Karina, lo acabas de explicar muy bien. Bueno, somos seres sociales, somos un producto de la cultura, los seres humanos, y me gustaría un poquito, para avanzar en el tema, quizás hablar de esta necesidad de tener a los otros, de considerar a los demás, de estar en contacto social, de interacción social, y que a partir de este pues año de la pandemia, que ya se va a cumplir un año, creo que mañana se cumple un año que se declaró la cuarentena, una extraña cuarentena de 365 días, pero sí hemos perdido el contacto social, que es muy importante para todos nosotros, para generar también nuestra propia identidad, porque la identidad de los estudiantes, la identidad de los niños, se va construyendo a través de la interacción con los pares, con la gente. No solamente son, claro, los papás o algunas otras fuentes de socialización, sino es muy importante que estemos en contacto con los pares, con nuestros amigos, nuestros compañeros de salón, que ahora hemos perdido ese contacto. Y bueno, para resumir, pues evidentemente que el ser humano, más que ser un ser biológico, somos seres culturales y nos necesitamos unos a los otros. Es muy raro el ermitaño que vive por ahí escondido y que está totalmente afuera de interacciones sociales. La mayoría, o bueno, la inmensa mayoría de personas tenemos contactos sociales. Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Totalmente, muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar con una segunda pregunta que me gustaría hacerles a ambos, que es, de acuerdo a que somos seres bio, psico y sociales, ¿cuál es la importancia de la esfera social en el humano? Quien guste responder. ¿De la qué, perdón? Se perdió un poco la... De la esfera social en el humano, tocando los seres bio, psico y sociales. Bueno, pues sí, ahora yo tomo la palabra. Pues la descripción de muchos psicólogos es que somos unos entes biopsicosociales y bueno, tenemos esferas que nos van determinando nuestra forma de pensamiento, que van del orden de lo biológico hacia lo cultural, lo histórico. Y bueno, pues esta esfera social es muy importante porque es ahí donde asimilamos la cultura. El proceso fundamental de la asimilación de cultura es la socialización. Y la socialización es el mecanismo a través del cual, pues, el medio cultural en el cual nosotros nos estamos desarrollando, llámese familia, llámese colonia, ciudad, país, pues tiene distintos mecanismos de socialización para que las personas que nos estamos desarrollando y vamos creciendo en esas culturas, vayamos asimilando normas, valores, formas de creencias, sistemas de creencias, ideologías, pensamiento. Entonces la esfera social y la vinculación que tenemos con estos agentes socializadores es fundamental para poder irnos construyendo como personas, acercarnos a unas personas y también al mismo tiempo, esto es algo muy curioso, al mismo tiempo que asimilamos una identidad, nos vamos diferenciando de otras identidades que reconocemos como distintas y que, bueno, pues tenemos intercambio con personas de otros grupos, lo cual, pues, en principio la tolerancia nos debe llevar
a reconocer las diferencias. Y eso es muy bueno para una sociedad que está integrada, porque son muchas las identidades que existen en las distintas culturas, ¿no? Muchísimas gracias. Y me Karina. gustaría, gracias, me gustaría justo añadir a lo que decía el doctor Marco, lanzarlo un poco como pregunta. Quiero que todos los que nos están escuchando y bueno, nosotros aquí pensemos en cómo estamos en este momento en esa esfera social, en nuestras vidas. Creo que la pandemia vino a revelar y a develar una de las necesidades más importantes que tiene el ser humano, que es la del reconocimiento de la otredad, el reconocimiento de la interacción y la importancia de ella. Es bien curioso porque fue como bien lo dijo el doctor Marco, una cuarentena de 365 días. Sin embargo, ha habido una fase como muy interesante, ¿no? En las primeras noticias veíamos que muchos matrimonios comenzaban a divorciarse, hemos visto que muchas parejas se separan, hemos visto que las familias empiezan a revelar realmente los problemas que realmente habían. Entonces, fue como bastante curioso o es muy interesante, no sé cómo lo vean ustedes, pero el poder ver cómo la pandemia viene como a quitar una venda de nuestros ojos, una venda de nuestro ser, para poder mirar qué tanto nos sabemos vincular, qué tanto sabemos interactuar. Por eso al inicio de esta plática yo les decía, algo que yo deseo justo en esta conversación es que podamos trascender nosotros tres, que podamos trascender los que están escuchándonos, esas barreras de la virtualidad, ¿no? Hablamos de una distancia física que no tiene que ser igual a una distancia emocional. Entonces, al nosotros decir que somos seres biopsicosociales, culturales, espirituales y demás, como lo queramos ver, lo que estamos hablando es de una necesidad de poder mirarnos a través de un otro, poder reconocernos a través de un otro. ¿Por qué? Porque justo en la otredad es como un espejo. Mientras yo me miro en ustedes, puedo empezar a ver cuáles son mis necesidades, mis carencias, mis fortalezas. Y creo que eso es lo que vino a revelar la pandemia en muchas de las relaciones vinculares, ¿no? Tanto en familias, en parejas, vino como a mostrar a lo mejor ciertas formas de vinculación que a lo mejor ya no están siendo tan funcionales o tan adaptativas y que vienen a ser un reto, ¿no? Entonces, creo que es lo bonito que estamos viviendo en este momento, pero también uno de los retos más importantes. Totalmente, muchas gracias a los dos por sus aportaciones. Y creo que entonces sería interesante preguntarnos cuáles son las habilidades que necesitan las personas para poder, pues, interactuar de manera eficaz en esta esfera social. O sea, ya lo mencionamos, ¿no? ¿Cuáles serían realmente las habilidades o qué tendríamos que mejorar incluso en nosotros para poder tener esa interacción como más eficaz o sobrellevarla incluso, ¿no? Si quieres, comienzo contigo, Karina. Ok. Primero yo abordaría como un tema que se llama introspección, el tomar conciencia de cómo somos nosotros, es decir, cuál es nuestra necesidad y cuáles son como también nuestras fortalezas y carencias. ¿Y por qué hablo de una introspección? Porque en la medida en que tú vas conociendo cuál es tu necesidad, es lo que le vas a demandar a los otros. Si a lo mejor va a sonar un tanto complejo, pero si yo, por ejemplo, veo que a mí me gusta una atención constante, posiblemente yo esté esperando que la otra persona que esté a mi lado o mis amigos, mis pares, mis compañeros tengan esa respuesta. Pero si yo no conozco qué tipo de interacción busco, qué tipo de comunicación deseo,
va a ser muy difícil y voy a estar esperando que los otros adivinen lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y a partir de ahí empieza esta esfera social a hacer un ruido o una, ¿cómo decir?, un punto de quiebre también en la salud mental, ¿no? Porque ya se empiezan a detonar otras cuestiones como ansiedad, depresión, etc., ¿no? Enfermedades psicosomáticas y demás. Entonces, de primer momento hablaría de la parte introspectiva, como una forma de conciencia, conocerte. Segundo, también abordaría el tema del diálogo, que tal vez les voy a ir compartiendo a lo largo de esta charla, pero hay un autor que me gusta mucho y quisiera compartirles, si tienen la oportunidad de leerlo, Paulo Freire. Paulo Freire dice que nosotros a través del diálogo, el diálogo es una necesidad existencial. Entonces, más allá de teorías de la comunicación, pensemos en la comunicación como diálogo, pensemos en cómo estamos realmente dialogando, tanto con nosotros mismos como con las demás personas. Entonces, yo lo dejaría en esos dos tenores principalmente. Muchísimas gracias. Adelante. Pues sí, yo quisiera también, volviendo a esta situación del encierro que estamos hace ya un año, el hecho de que nosotros veníamos llevando a cabo nuestras actividades cotidianas de una manera muy arraigada. Entonces, pues íbamos a la escuela, nos quedábamos en la escuela a hacer los trabajos, o unos iban a trabajar y hacían toda su jornada, y tenían sus actividades, después podían, si tenían tiempo, ir al gimnasio, o irse al cine, o irse a tomar un café, una cerveza. Y toda esa costumbre que estábamos habituados a llevar a cabo, tanto jóvenes como más grandes, pues de repente pues cambia y nos vemos obligados al encierro, y eso pues no estábamos preparados para esa situación. Entonces, como lo decía Karina, pues nos enfrenta a una realidad que es tener que convivir con las personas que queremos, pero estar pues cara a cara todo el tiempo, porque los padres pues, se quedan a trabajar a distancia, y los hijos a hacer su tarea, y empieza a haber la disputa por el hacinamiento. Así tengamos una casa grande, que se puede vivir en una casa grande, que es una ventaja en estas circunstancias, pero aún así, imaginemos una casa pequeña donde vive la familia, pues el hacinamiento, lo sabemos bien, provoca tensión y provoca agresión. Entonces es allí cuando nosotros pues tenemos que tener la conciencia de que estamos conviviendo con seres que queremos, y pues lo lógico, lo razonable es tratar de entender las necesidades de cada uno. Y esto nos lleva a entender una realidad distinta, y que nosotros tenemos que, estando en una esfera social de este tipo, pues empezar a ceder y entender a los demás y hacer negociaciones y todo eso, pero no estábamos preparados. Como bien decía Karina también, en esta situación, pues lo que ha habido es mucha violencia, y violencia extrema, que ya todos sabemos, ¿no? Violencia hacia las mujeres, violencia hacia los niños, y pues lo que pasa es de que no hemos estado acostumbrados a estar con nosotros mismos y reconocer a los demás, que es lo que acaba de comentar Karina acerca de esa necesidad de pensarnos nosotros en relación con los demás. Claro, cuando tenemos posibilidades de salir, pues hacemos nuestra vida afuera de la casa, y eso pues nos va a llenando nuestra interacción cotidiana. Pero ahora la situación se vio rebasada por este encierro, que creo que es algo que todavía nos va a quedar tiempo para vivir, y que necesitamos reflexionar al respecto. Me gustaría agregar algo que Sí. me resonó mucho cuando lo hablaba el doctor Marco. No sé qué pienses tú también, Ale, al respecto, pero cuando nosotros vivimos haciendo rutinas que son parte de nuestra cotidianidad, dejamos de observar. Es bastante curioso porque todos tenemos una máquina donde habitar, ¿no? Es decir, un hogar, una casa.
porque es una máquina de habitar. Pero creo que nunca nos habíamos detenido también a observar cómo la arquitectura, cómo el urbanismo, cómo un espacio viene a influir y a inferir en la forma en cómo nos relacionamos, cómo interactuamos, ¿no? Esto que decía el doctor Marco es muy cierto, y que justo una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora nos permite volver a observar, volver a recordar o a volver a fijar nuestra mirada ya no en lo cotidiano, ya no en la rutina, sino en otras cuestiones o otros elementos que están a nuestro alrededor, también para ver de qué manera los configuramos y también volver a este proceso de adaptación ahora, ¿no? Se me hizo muy, muy interesante y quería también compartirlo. Gracias. Muchísimas gracias, se los agradezco a los dos. Creo que sus aportaciones son muy valiosas. Yo en lo personal, como por ejemplo estudiante, creo que sí, esa parte de hábitos y de rutinas que teníamos muy arraigadas desde, pues yo creo que desde que ingresamos a la universidad, tanto tus clases presenciales como tus actividades extra, te llevaron a un cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, igual me sentí como fuera, ¿no? O sea, como en otro espacio muy distinto que también yo creo que varios de mis compañeros que nos están viendo saben que fue una adaptación súper difícil y que al principio fue como, wow, no hay clases presenciales, ¿no? Pero ya después fue como de las extraño y ya, quiero regresar. Y justamente quiero aprovechar que ambos tocaron el punto de violencia, porque creo que bueno, la mayoría de las personas ha sufrido durante este periodo relaciones tóxicas, ¿no? En lo personal. Entonces, quisiera saber qué es lo que realmente te lleva a tener una relación tóxica y cómo poder salir de ella. Adelante, quien guste. Doctor Marco, si gusta. Bueno, en realidad, pues lo que se ha dado, sobre todo pues con los jóvenes y los adultos jóvenes, pues ha sido esta situación de que pues requieren esa cotidianidad que vivían de tener pues vivir su vida no solamente en la escuela, sino en sus relaciones con amigos y particularmente con las parejas. Sin embargo, muchos jóvenes se han enfrentado, y yo lo veo con mis hijos, que son jóvenes universitarios, pues se han enfrentado con esa necesidad que tienen de estar con la novia o el novio, y al mismo tiempo el conflicto que les crea, pues tener contactos sociales en una situación de cuarentena. Entonces es una culpa la que se va cargando, porque en un principio, cuando empezó todo esto, pues era no verse y verse en la cámara y todo. Sin embargo, pues la situación se va haciendo cada vez más demandante y empiezan a salir. Entonces es algo que en este punto tampoco las autoridades de salud lo vieron, porque los jóvenes pues tienen que hacer su vida, esa es la verdad. Y entonces se tendrían que haber tomado otras medidas sanitarias, considerando que los jóvenes pues necesitan esos contactos sociales, de pareja, de estar con sus amigos, etcétera, ¿no? Y después, un poco la cuestión, bueno, y esto lo quiero mencionar porque no podemos negar esa realidad de las demandas afectivas, amorosas, de pareja que tienen los jóvenes. O sea, no le puedes decir no salgas, porque finalmente salen, o sea, los jóvenes salen. Entonces, ahí había que manejarlo de otra manera para pedirles que se cuidaran, haciendo una serie de acuerdos, de contacto, etcétera. Sin embargo, muchos pensaron que eso no iba a ocurrir y muchos de los contactos se han dado por esa vía en las casas, ¿no? Ahora, lo de la violencia, pues se da principalmente por la frustración. Nosotros sabemos que en psicología muchas teorías están basadas en esta teoría de la frustración, agresión. O sea, cuando uno no alcanza se ve frustrados sus deseos, aquello que piensa hacer, se va cargando de energía negativa y sale la agresión, ¿no? La violencia. Entonces, también debemos manejar esa situación. Es un poco complejo, pero sí tener la conciencia de que esta situación se puede dar. Hay casos muy patológicos de violencia extrema que han ocurrido,
que son realmente lamentables, pero en algunos sectores, por ejemplo, en el sector educativo, de la educación superior, los jóvenes tienen que hablar mucho acerca de esa posibilidad de la violencia y de la agresión, y tratar en la medida de lo posible de atajarla a través de pues, el apoyo psicológico, la comunicación, el diálogo, que ya se hizo mención, porque esa realidad puede ocurrir, y lo mejor es prevenirla. Ese es mi punto de vista. Claro. Y aunado a eso, meditaba también en cómo la violencia trae un trasfondo de uso y abuso de poder. Recordando autores como Michel Foucault, Hannah Arendt, donde hablan acerca de la violencia y cómo pareciera, no porque el poder sea bueno o malo, sino que cuando uno quiere hacer uso y abuso de ese poder sobre otro, empiezan a convertirse las relaciones en verticales y se deja la horizontalidad. Quiero explicarles un poco más acerca de esto. Las relaciones verticales son aquellas donde hay vamos a poner como un amo y un esclavo, hablando un poco de relaciones tóxicas. El amo pareciera que le tiene que decir al esclavo un poco lo que decía Hegel, ¿no? Lo que tiene que hacer. Y en esta verticalidad lo que se hace es una relación de poder lineal. No sé si han visto esa imagen. Hay una imagen como muy icónica donde el jefe le grita al papá, el papá le grita al niño, el niño le grita al perro, el perro a otro animal chiquitito, y pareciera que el que tiene mayor jerarquía hace uso y abuso del de menor jerarquía. Por eso es muy importante que cuando pensemos en violencia y podamos visibilizar estas relaciones de verticalidad. A lo que se aspira justo con el diálogo, y lo que nos decía Paulo Freire, es que nosotros podamos encontrar relaciones de horizontalidad, relaciones donde no queramos dominar, tener el poder o el control sobre otros. Como lo decía el doctor Marco, ese uso y abuso de poder genera una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Si lo queremos ver desde un enfoque clínico. Pero eso tiene que ver con todas las necesidades que nosotros como personas estamos teniendo, reflejando, y que es importante que nosotros visibilicemos. Aquí yo le lanzaría una pregunta también a toda la audiencia. ¿Cómo están tus relaciones sociales? Desde la verticalidad, es decir, ¿tienes el deseo de dominar a un otro, a una otra? ¿O realmente estás en estas relaciones horizontales de participación y de diálogo? Creo que ese podría ser un buen referente para nosotros empezarnos a cuestionar cómo estamos socialmente. Muchas gracias, muchas gracias. Ya también yo estoy entrando en cuestionamientos propios, ¿no? Pero bueno, una de las preguntas también muy interesantes que tengo por aquí es, la pregunta es, si yo no actúo con base en lo socialmente aceptable, ¿yo estoy mal? Esa es una pregunta que quiero hacer para ustedes y no sé si me la puedan contestar porque creo que la mayoría de las personas comparte esta pregunta porque los estereotipos que tenemos, entonces sería como de, si yo no actúo con base a lo socialmente aceptable, ¿yo estoy mal? Doctor, para no hablar tanto. Sí. Bueno, nosotros vivimos en unas sociedades en las cuales pues uno puede comportarse de distintas formas, socialmente aceptadas o no socialmente aceptadas. En mi opinión, por ejemplo, hay otro nivel de comportamiento que es abiertamente delictivo, que es cuando uno pues transgrede las normas acordadas por todos en la ley. Las conductas no socialmente aceptadas que pudieran generar estigmatización o algún prejuicio acerca de alguien que las cometa, pues lo ideal sería que aquella persona que comete alguna
conducta socialmente no aceptada, pues reconozca que lo está haciendo con plena conciencia, que no apele al desconocimiento de su comportamiento, y que también sepa que ese comportamiento, si afecta a un tercero, entonces ya está lindando en un comportamiento no solamente ilegítimo, sino ilegal. Entonces, hay muchos tipos de comportamiento: el alcoholismo, la drogadicción, o algunos otros tipos de comportamientos que pueden ser socialmente no aceptados, o hacer fiestas, por ejemplo, que no caen necesariamente en un delito, pero que en esta época de pandemia, pues es socialmente indeseable hacer fiestas. Entonces, lo mejor es hacer, si es que uno va a llevar a cabo esas conductas, pues hacerlas con pleno conocimiento de los riesgos que está asumiendo, y reconocer que no puede llevar a cabo conductas que atenten contra un tercero. Bueno, ese sería a grandes rasgos mi respuesta. Gracias, doctor. Bueno, aunado a esto, pensaba como bien lo decía, ¿no? Las masas van creando como un nivel de lo que es normal, lo que es anormal pareciera, y que es un tema también debatible, ¿no? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Pero es bien interesante que no a los actos no ponerles como un juicio de valor de si es bueno o malo, ¿no? Porque creo que desde ahí, ya cuando entra el tema de moralidad, empieza un debate impresionante. Entonces, para aquellas personas que hacen esta pregunta, les diría, no lo pensemos en bueno y malo, sino qué tan adaptable está siendo esa conducta para ti, qué tan funcional, tan benéfica, y a lo mejor qué tan no benéfico está haciendo que tú seas así. ¿Por qué lo hablo de esa manera? Y también un punto importante que decía el doctor Marco: siempre que tú transgredes los límites de otro y de otra, ahí es cuando tienes que empezar a reconfigurar tus acciones. ¿Por qué? Porque ya estás atentando contra un otro. Entonces, esa responsabilidad emocional y social tendría que ayudarnos a mirar, ¿mis conductas transgreden realmente al otro, o solamente es que parte de mi identidad es que tal vez pienso diferente, tal vez no comparto esta misma ideología? Entonces, ahí creo que sería importante como delimitar para poder desarrollarnos plenamente socialmente, pero quitarle el margen de moralidad, de bien y mal. Eso añadiría. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Y es que Bueno, justamente, no sé si dígame, puedo comentar algo, también claro que sí, recuperando claro que sí, claro que sí. algunos conceptos que nos ha compartido Karina, en el sentido de que la otredad es muy importante en el comportamiento social. Entonces, cuando alguien lleva a cabo conductas que pueden molestar a un tercero, pues uno tiene que ver al otro y saber que ese comportamiento puede afectar a alguien que no está en sus posibilidades de tomar una decisión al respecto de nuestro comportamiento, es decir, de aquel que está ejerciendo esa conducta. Por ponerles un ejemplo, unos vecinos míos hacen fiesta todos los miércoles en la noche y los viernes. Y entonces hacen un escándalo tal que no se puede dormir. Claro que ellos son libres de están en su casa y hacen su fiesta, se emborrachan, se ve que se la pasan bien, pero afectan a los terceros. Entonces yo lo que he optado por hacer es llamar al 911 para ir con la patrulla e irles a tocar y decirles que eso no lo pueden hacer. A veces ha funcionado, a veces no ha funcionado, pero el problema aquí de los vecinos es que no consideran al otro como un semejante. O sea, por más que yo hable con ellos y que les diga que qué ocurriría si fuera al revés, pues ellos dicen, no es al revés. Entonces yo lo siento. Y creo que ahí es cuando la sociedad, no sé ustedes qué opinen, pierde un poquito de su cohesión social, porque una sociedad integrada debemos responder
a las necesidades e intereses de los demás, no solamente de los nuestros. Y es aquí donde vemos que fallamos en ese punto. Es muy cierto. Quisiera como no dejar ese hilo del doctor Marco, porque creo que esa respuesta responde también a la pregunta inicial de si somos seres sociales. Creo que desde pequeñas, el poder reconocer al otro implica poder cuidar del otro, implica poder cuidar de nosotros mismos. En el ejemplo de los vecinos, ¿no? Pensaba que tanto los vecinos están siendo conscientes de ese cuidado, ¿no? Que deben de dar a los vecinos, que tanto ellos mismos se están cuidando. Entonces, por eso ahí creo que la parte social va muy inherente a esta parte personal que nos permite a nosotros adaptarnos a cualquier sistema. Entonces, retomaría también el tema del cuidado. Cuidar, reconocer la otredad sería tener la capacidad de cuidarme y de cuidar a un otro, a una otra. Sí, claro, totalmente. Y yo creo que esto también forma parte de todo lo que les ha afectado, ¿no? En lo personal, en este caso a los vecinos, de manera emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede afectar de manera tan drástica este confinamiento? ¿Cómo creen ustedes que afecta, incluso de acuerdo a las edades, de acuerdo a las profesiones? ¿Cómo afecta a eso a las personas? Adelante, doctor, si gusta empezar. Mejor Karina ahora. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Pues aquí sería importante reconocer en qué punto estamos, ¿no? O sea, emocionalmente. ¿Por qué? Porque yo les decía al inicio, la pandemia vino a revelar y a develar lo que traemos en nuestro interior, ¿no? Y la forma en cómo estamos nosotros construidos internamente pareciera que es un reflejo de cómo nos vinculamos con los demás. Trascender esos límites, fíjense, y quiero retomar un poco las campañas, ¿no?, que hacían al inicio de Susana Distancia. La distancia es algo inherente al ser humano y una forma de autocuidado. Nosotros tenemos que tener una distancia para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar todo. Ajá. Y en la campaña que hacían de Susana Distancia, decía, yo me cuestionaba, ¿no? ¿Eso quiere decir que también puede haber una distancia no tan sana? ¿Y a qué voy con esto? Que justo cuando se transgreden esos límites, cuando las personas tienen tanta necesidad de romper a lo mejor esos límites o que no saben cómo lidiar con ese, sí, con esa pausa, con ese límite, con esa distancia, pareciera que empieza ahí como una necesidad de transgredir también los límites del otro. Por eso creo que no solo es una distancia física, sino también una distancia emocional. Hay muchas personas que entran en angustia cuando ven mucha distancia. Regresemos nuevamente a las relaciones interpersonales o a las relaciones de pareja, familiares. Pareciera que el ser humano empieza a generar mucha angustia cuando ve que el otro se está alejando, cuando ve que el otro se está separando. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos constituidos a que la cercanía realmente genera buenos vínculos. De hecho, cuando nacemos, lo que nos reciben son a lo mejor caricias o el tacto del médico, la enfermera, de nuestra mamá. Nacemos al mundo y lo que tenemos es un contacto del cuerpo. Entonces, al no tener ese contacto del cuerpo, viene a afectar, viene a tener como toda una connotación también emocional muy fuerte para todos los que estamos viviendo este periodo de contingencia. Sin embargo, es importante, por eso decía, reconocer qué me está ocurriendo a mí en pandemia, qué estoy sintiendo, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis carencias, y a partir de ahí empezar a trabajar con ellas para poder crear nuevas formas de vincularnos sin que la distancia nos asuste o nos afecte.
Adelante, doctor. Sí, pues miren, yo lo que he visto en mis clases con mis alumnos en la UNAM y que he tenido contacto con ellos, claro, por mediación tecnológica, yo lo que me he dado cuenta, y ahorita estamos haciendo una investigación sobre el impacto del COVID en el rendimiento académico en varias universidades, pero principalmente lo que podemos decir es que, lo que yo puedo comentar, es que el virus psicológicamente ha afectado de diversas maneras a distintas personas. Tiene que ver con su historia de vida, con su personalidad, con la forma como se perciben a sí mismos y sus relaciones sociales y cómo pues llevan a cabo su día a día. Entonces ha habido desde personas que han caído en depresión, jóvenes que no saben cómo llevar la situación, que tienen angustia, que tienen miedos acerca de la posibilidad de enfermarse o enfermar a su familia. Y hay otros jóvenes que pues lo han aprovechado porque son un poco más autónomos y se ponen a leer, disfrutan a escuchar música, ver películas en Netflix y se la han pasado razonablemente bien. Entonces lo que sí es importante ver en esta situación es que hay distintas respuestas ante la cuarentena, respuestas psicológicas que tienen que ver pues con estas historias personales y las personalidades de cada joven, ¿no? De cada persona. Y yo creo, bueno, mi idea, y lo hemos visto, es que cuando se abren espacios, y voy a través a los mismos conceptos que compartía Karina, cuando uno puede hablar, porque también hay muchos jóvenes que no quieren socializar sus estados de ánimo, se encierran, dicen, bueno, pues tengo que pasarla así, y no quieren hablar o no se les facilita hablar. Entonces es muy importante ese contacto social a través de chats, de grupos de apoyo. Hay espacios que han creado jóvenes solamente para hablar y ver cómo se encuentran, ¿no? Comprender, porque también es muy cansado tener interacción mediada todo el tiempo, así agota psicológicamente y físicamente. Entonces las personas, pues, los jóvenes, estoy pensando en ellos principalmente, pues deben de tener sus mecanismos para poder sacar todo eso. Y una parte importante es la conducta social, el trato, la interacción, que creo que es algo y ese sería mi consejo de los jóvenes que están en una situación que se les dificulta hablar, que hablen con sus amigos, que les hablen por teléfono, que se pongan en la red. Lo que hemos visto es que eso es de mucho beneficio para algunos jóvenes que son más bien cohibidos y que están sintiendo muy rudo esta situación del encierro. Y que, perdón, voy a retomar tantito, y que es común sentir también fatiga emocional. Solamente si ya se está haciendo algo muy crónico, si ya no está siendo adaptativo, creo que sí es momento de buscar ayuda. Muchísimas gracias. Les quiero recordar a todos los que nos están observando, nos están viendo por Facebook, que igual dejen sus preguntas. Es muy importante para nuestros especialistas conocer cuál es su opinión, algunas dudas, preguntas que tengan. Por favor, ponerlas en los comentarios y con gusto las vamos a ordenar para que las puedan responder. Y pues para continuar, una de las preguntas igual importantes es, ¿cómo creen que va a cambiar la forma de relacionarnos cuando ya traemos estructurada o prácticamente estructurado un hábito durante al menos todo el confinamiento? Empiezo contigo, Cari, si quieres. Ok, gracias. Honestamente se me hace como muy premeditado pensar cómo sería el comportamiento, pero algo que sí he observado y he notado es que hay una necesidad de la muchedumbre y de las masas, pareciera. Si nosotros hacemos un sondeo, regularmente, ¿qué quieres hacer después de la pandemia? Van a salir situaciones como irme de fiesta, visitar a mis familiares, irme de vacaciones. Es decir, pareciera que conglomerarse en lugares o estar en situaciones donde haya muchas personas. Entonces, es bien común porque cuando nos privan de algo, aumenta el deseo. Entonces, pareciera que ahorita nos están privando de una
de una cercanía, pero también se está generando un deseo consciente o inconsciente de poder estar como en multitudes, pareciera. Les comparto, desde mi postura creo que es un poco premeditado, pero analizando un poco más lo que he escuchado a lo largo de este tiempo, me atrevería a decir que va por ese tenor. Sí, pues igual yo pienso que pues se ha hablado de que es como una botella de champán o de sidra que quiere salir, entonces que la agitan y cuando se saque el tapón, pues va a salir con mucha fuerza. Entonces, cuando estemos ya en la normalidad o en lo que antes vivíamos, pues sí se prevé, muchos lo han escrito y se han hecho investigaciones, que pues va a haber un destape y va a haber fiesta y van a viajar, como cuando fue el destape en España, cuando falleció Franco y después de tantos años de dictadura, ¿no? La gente empezó a revalorar su libertad y a cometer algunos excesos que es previsible que pudieran ocurrir. No sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos también es que muchas de las nuevas costumbres que hemos tenido durante la pandemia van a permanecer, ya no se van a ir. El consumo por medios electrónicos a través de la computadora, pues va a permanecer y se va a fortalecer. Eso ya no va a cambiar. Ya vimos que algunas tiendas desaparecieron porque no pudieron adaptarse al nuevo comercio electrónico. El mismo uso del teletrabajo igual va a continuar. Parece que ya se está pensando algunas empresas que pues los nuevos puestos de trabajo, dada la productividad que se tiene por la mediación tecnológica, que es bastante alta, pues los nuevos trabajos van a ser mitad en casa o menos de la mitad en casa y otra parte utilizando la computadora. También pienso que pues la interacción social, una buena parte de la interacción social que ya se venía dando, va a permanecer utilizando la mediación tecnológica. Y bueno, pues eso creo que pudiera ocurrir. Sí, claro, totalmente. Yo estoy de acuerdo con ambas partes y creo que justo a veces esa premeditación, como la llamaba Cari, pues es importante como para los jóvenes, ¿no? Porque, o sea, yo conozco al menos la mayoría de mis amigos y compañeros, lo único que luego hemos llegado a platicar es, oye, ¿y qué vas a hacer después? ¿Y dónde nos vemos? Y cosas así, ¿no? Entonces esas partes como que a veces no se analizan bien, solo las haces por impulso, ¿no? Como bien lo mencionaba. Entonces, pues, más que nada, una de las preguntas para poder complementar la que ya se realizó es ¿qué técnicas serían las adecuadas para yo socializar con mis compañeros, por ejemplo, en línea y no tener esa sensación de necesidad de salir en un futuro de manera como ansiosa, ¿no? ¿Cuáles serían como las técnicas adecuadas? Si quieren, Adelante, inicio yo. quien guste. Pues, más allá de técnicas, a mí me gustaría como invitarles a la reflexión de una, que es la del diálogo, de la que hablé y me mantengo firmemente. Es común que a veces no quieras interactuar, que no quieras dialogar, pero también es importante que el diálogo, como decía Freire, es una necesidad existencial. Entonces, cuando nosotros dialogamos, creo que podemos conectar, podemos conocer y nuevamente reconocer a un otro y a una otra. Yo creo que más allá de explicar técnicas, técnica 1, técnica 2, yo les invitaría a que reflexionáramos qué tanto estamos dialogando con nosotros mismos, con nuestros compañeros, nuestra familia, pareja, etc. Y cómo es ese diálogo, desde dónde está inmerso, desde la verticalidad o desde la horizontalidad. Ese sería como un cuestionamiento que yo dejaría. Bueno, yo creo que es importante, ya ha pasado mucho tiempo desde que empezó la cuarentena y algunos fuimos llevando a cabo una serie de rutinas que luego se fueron agotando y entonces
lo importante, lo que hemos aprendido es que en la relación con los demás, dentro de las casas, primero voy a hablar dentro de las casas, con los padres, los papás y los hijos, pues es ir variando un poquito la actividad, dejar que se tengan sus actividades individuales y luego tener momentos de contacto, ir variando las actividades, por ejemplo, leer un libro, leer libros a voz alta, a mí me ha resultado bastante interesante, sobre todo con mis hijos vamos leyendo novelas y vamos leyendo pues un ratito, unas hora o 2 horas en la noche y luego lo vamos retomando y vamos cuestionándonos sobre esas historias y bueno, más allá de ver solamente Netflix o algunas películas y eso, irle variando, jugando, y una cosa que mi hija me dice y los jóvenes lo sienten, es con sus padres hablar en términos emocionales, porque a veces la relación con los papás es más bien de rol, y mi hija, bueno, que dice es, vamos a hablarnos desde lo que sentimos, no desde lo que sabemos. Y eso es una buena práctica también, porque nosotros ya vemos y nos reconocemos en las emociones, que es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando comentamos de esta posibilidad de la agresión, de la violencia, de que alguien está enojado, pues más bien hablar desde el sentimiento, ¿no? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué me contestas así? ¿No? No quiero que me expliques, sino lo que tú sientes. Y creo que esa es una buena práctica. Y también ya con los compañeros y por la mediación tecnológica, ir haciendo reuniones temáticas para escuchar música, para hablar de un tema, para poner preguntas y hacerlo un poco más interesante, pues, para ir variando un poco las conversaciones sociales. Ok, muchísimas gracias. ¿Gustan añadir algo más? ¿Algún comentario adicional? Ok. Pues ya estamos por concluir esta maravillosa charla. Muchísimas gracias. Quisiera, antes de hacer un cierre, que pues si cada uno me puede compartir una breve conclusión en general de todas las preguntas, algunos consejos que quisieran darle pues a las personas que nos están viendo el día de hoy y con qué nos vamos, cómo se sienten. Y pues muchísimas gracias. Ojalá me ayuden con esa conclusión. Empiezo contigo, Cari, por favor. Muchas gracias. Ok, pues para mí ha sido como muy grato poder estar con ustedes, algo que dijo el doctor Marco, hablar desde lo que sentimos más allá de lo que sabemos. Creo que eso hace justo también esa horizontalidad, ¿no? Y creo que es muy ameno trascender toda la virtualidad y ver que todas las herramientas tecnológicas que tenemos son un buen instrumento para no perder ese distanciamiento emocional, que es importante. Quiero cerrar con una frase de Paulo Freire que dice que nadie libera a nadie, sino que las personas nos liberamos en comunión. Y la comunión se da creando, tejiendo redes de apoyo a través del diálogo. Es importante que nosotros podamos ir recordando y reconociendo que necesitamos retomar y volver a tejer esas redes de apoyo que son nuestras amistades, nuestra familia, vecinos, y empezar a crear comunidad, empezar a crear ese sostén que nos va a ayudar mucho a trascender esta pandemia de la mejor manera. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Cari. Adelante, doctor. Muy bien, pues bueno, sobre todo pues agradecerles a ustedes esta conversación llena de aprendizaje y de conceptos, que yo creo que ha sido muy rica no solamente para nosotros que estamos aquí dialogando, sino para los estudiantes que están conectados. Yo quiero reflexionar un poco sobre la oportunidad del aprendizaje en cualquier circunstancia. Esta ha sido una situación muy difícil. Los jóvenes en general pues la han asumido con mucha responsabilidad. La mayoría de las personas lo hemos hecho así, hay otros que no, pero la mayoría hemos pensado que para poder salir más rápido,
que no ha sido todo lo rápido que pensábamos, pues es poner nuestro granito a una especie de sacrificio personal para poder, pues, librar esta situación de la mejor manera, ¿no? Y creo que un punto es reflexionar sobre, no solo sobre lo malo que ha ocurrido, que efectivamente lo principal son las muertes, los fallecidos de esta epidemia y la gente que ha enfermado y que la ha pasado mal, porque también eso es importante, ¿no? La gente que se ha enfermado y que ha sufrido y pues lo ha pasado muy mal. Lo importante es ver en esta situación qué hemos estado aprendiendo, cómo nos hemos sensibilizado, qué nuevas prácticas hemos realizado que debemos conservar en el futuro y pensar que dentro de relativamente poco tiempo volveremos otra vez a la vieja normalidad, pero debemos volver con aprendizaje, con elementos para valorar lo social, a nuestros amigos, a nuestra familia, a los que ya se fueron, porque a todos de alguna manera se nos han adelantado personas que queríamos y pues todo eso debe ser motivo de una reflexión amplia que nos toque a nosotros, que nos toque en el sentido muy emocional y afectivo. Y yo lo único que terminaré diciendo es que pronto saldremos de esta y que sea de la mejor forma. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ambos. Les agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros, que hayan compartido todo su conocimiento, todos los nuevos conceptos que nosotros como estudiantes, pues de cierta forma aprendemos mucho de cada uno de ustedes. Y pues dejarles a los que nos están viendo como conclusión que esto es un proceso, hay que hacernos cuestionamientos y reflexionar sobre nuestras acciones. Quiero agradecer también a Consejería y Bienestar de los campus CCM, CLCF, SEM y Esmeralda, que gracias a ustedes se pudo realizar esta charla maravillosa con Karina y con Marco. Y pues muchísimas gracias. Los invitamos a que también sigan siguiendo las redes sociales de Bienestar y Consejería para más charlas sociales, más charlas de bienestar. Y pues muchísimas gracias. Esperemos que sigamos en contacto y gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho.